Mi marido finalmente cortó la relación con su madre y hermana tóxicas, porque le exigen que renuncie a la casa de nuestros sueños por una mala cuñada. Mis suegros tienen una relación muy tóxica con mi esposo, y eso está empezando a afectar mi vida. Verás, cuando mi esposo crecía, él era el niño dorado favorito. Y mi suegra era extremadamente cercana a él. Jacob me ha contado que, como su papá solía estar muy ocupado con el trabajo, su mamá y él pasaban mucho tiempo juntos. Pero he notado que su hermana Sara no recibe el mismo trato por parte de mi suegra, aunque estoy segura de que mi suegra quiere a ambos hijos. He notado una y otra vez que ella favorece más a mi esposo. Estoy segura de que mi cuñada, Sil, también lo sintió al crecer, por lo que mi esposo siempre ha intentado ocupar el rol de buen hermano mayor para ella y siempre ha estado ahí para ella. Pero el problema es que tanto mi cuñada como mi suegra a veces se comportaban de manera tan absurda que cruzaban la línea. Por ejemplo, cuando Jacob y yo empezamos a salir, él acababa de graduarse de la universidad, y mis suegros, incluida Sara, vivían en la misma casa. Mis suegros le habían dado a mi esposo un piso completamente separado para que pudiera tener su privacidad e invitar a quien quisiera. Por eso, a veces me invitaba a pasar la noche en su casa. Sin embargo, en varias ocasiones por la mañana, mi cuñada entraba a nuestra habitación mientras dormíamos sin tocar la puerta, como puedes imaginar. A veces ni siquiera estábamos bien vestidos, pero ella actuaba como si fuera completamente normal y comenzaba a hablar con Jacob sobre cosas muy aleatorias. Esto me resultaba extremadamente incómodo, ya que no me gustaba que me viera en mi ropa interior. Antes de que alguien lo diga, entiendo perfectamente que Jacob vivía con su familia en ese momento, por lo que debía haber esperado esto. ¿Pero de verdad es pedir mucho tocar la puerta antes de entrar a una habitación? Supongo que a veces los hermanos pueden ser muy cercanos, pero ella y yo no nos conocíamos muy bien cuando Jacob y yo comenzamos a salir. Por lo tanto, lo encontré extremadamente irrespetuoso. Naturalmente, hablé con Jacob sobre esto y le dije que no volvería a su casa a menos que pusiera una cerradura en la puerta. Él estuvo de acuerdo. Pero como te puedes imaginar, mi cuñada, que intentó entrar a la habitación a la mañana siguiente sin éxito, comenzó a gritarnos porque habíamos puesto la puerta con seguro. Comenzó a mover la perilla de la puerta y a golpearla, pidiéndole a su hermano que la dejara entrar. Finalmente, Jacob la dejó entrar, y ella entró furiosa a la habitación cuestionando por qué había puesto el seguro en primer lugar. Cuando me vio, me señaló y comenzó a gritarle que si era por culpa de esta tipa. Me sorprendió lo grosera y falta de respeto que sonaba. Jacob le dijo que él había decidido poner el seguro, pero mi cuñada no le creyó. Le dijo enojada que eran hermanos y que no debían tener secretos entre ellos. Jacob le explicó que no tenía ningún secreto y que había puesto el seguro para que ella no entrara mientras dormíamos, ya que era muy perturbador. Al escuchar esto, mi cuñada giró la cabeza hacia mí furiosa y gritó que todo era mi culpa y que yo estaba interfiriendo entre ella y su hermano. Todo esto me pareció demasiado porque soy una persona que evita la confrontación. Así que me excusé para ir al baño. Podía oírla seguir gritando, y Jacob tratando de calmarla. Cuando finalmente se fue, él vino a consolarme. Se disculpó por su comportamiento y me aseguró que hablaría con ella de nuevo para que me pidiera disculpas. El fin de semana siguiente, cuando volví a su casa, ella se disculpó conmigo y me dio una excusa muy patética, diciendo que necesitaba hablar con Jacob con urgencia sobre algo. Por eso pensó que estaría bien entrar. Jacob le pidió firmemente que no nos molestara de nuevo, y ella asintió tímidamente. Aunque este problema se resolvió, este no fue su único comportamiento extraño hacia Jacob. Si Jacob y yo discutíamos sobre algo, incluso sobre cosas pequeñas como películas, y si mi cuñada estaba cerca, comenzaba a decirle que debería salir con alguien que tuviera gustos similares a los suyos y que claramente no éramos compatibles. Jacob le lanzaba una mirada de desaprobación, pero ella simplemente sonreía con suficiencia. Otro incidente fue cuando ella me hacía preguntas incómodas sobre mi pasado, tratando de indagar en mi vida. Jacob y yo habíamos sido honestos el uno con el otro desde el principio, pero no me sentía cómoda compartiendo eso con su hermana. Sin importar mis sentimientos, me hacía preguntas incómodas como, ¿por qué tu ex rompió contigo? ¿No eras lo suficientemente buena para él? O comentarios como, la exnovia de mi hermano era mucho más bonita que tú. Todas estas preguntas y comentarios ocurrían siempre que ella y yo estábamos a solas. Poco a poco comencé a sospechar que estaba tratando de jugar un juego conmigo y hacerme sentir menos. Al principio, me mantuve callada,
pero a medida que los días pasaban y continuaba con su comportamiento, un día tuve suficiente. Le respondí a su burla diciendo que me gustaba más la familia de mi exnovio que la de Jacob, ya que mi exnovio no tenía familiares entrometidos y dominantes. Ella se sorprendió ante mi reacción, y esto pareció callarla por un tiempo. Lo que le dije era básicamente cierto. Aunque mi cuñada tenía una relación extraña con mi esposo, mi suegra no era mejor que ella. Cuando llegué a la vida de Jacob, mi suegra me ignoraba. Pero una vez que se dio cuenta de que Jacob y yo estábamos poniéndonos serios, empezó a comportarse como si yo estuviera tratando de robarle a su hijo. Me ignoraba a propósito en la cena o durante eventos familiares, y actuaba como si no existiera. Jacob a veces se daba cuenta y trataba de hablar con ella al respecto, pero ella nunca cambió. Mi suegra una vez incluso me llamó presumida y mimada solo porque mis padres me habían enviado a una escuela privada y ella era maestra en una escuela pública. Sé que ella incluso trató de convencer a Jacob de que no se casara conmigo, diciéndole que siguiera buscando una mejor pareja. Afortunadamente, a mi esposo no le importó su opinión y me propuso matrimonio de todos modos. Cuando mi suegra y mi cuñada se enteraron de que Jacob me había propuesto, se volvieron locas. Ambas me llamaron para decirme que tal vez era una mala decisión y que, como Jacob no las escucharía, yo debería terminar la relación y devolverle el anillo. Me pareció muy extraño y me negué, diciéndoles que estaban cruzando una línea al pedirme algo así cuando yo amaba a Jacob y quería pasar el resto de mi vida con él. Cuando se dieron cuenta de que no podían convencerme, mi suegra cambió de tono y, de mala gana, me dijo que debía esforzarme por ser la mejor esposa para él y cuidarlo como ella lo había cuidado todos estos años. Me sentí un poco ofendida, pero traté de no tomarme más a pecho sus palabras. Sara, por otro lado, me dijo que claramente solo era una cazafortunas y que su hermano merecía a alguien más acorde a su estatus. Me amenazó, diciendo que se aseguraría de exponerme antes de nuestra boda para que Jacob nunca se casara conmigo. Después de esta conversación, inmediatamente hablé con Jacob sobre todo, y él se sorprendió de lo groseros que habían sido conmigo. Peleó con ellos por esto, pero tanto su madre como su cuñada se mantuvieron firmes en su idea de que no era lo suficientemente buena para él. Me dijo que los ignorara y que me amaba sin importar lo que ellos pensaran. Aunque sus palabras me reconfortaron, me sentí mal de que su propia familia no me aceptara. Jacob y yo ya habíamos decidido pagar nuestra propia boda. Así que cuando su madre se ofreció a pagar la mitad de los gastos, rechazamos amablemente, con Jacob diciéndole lo mucho que habíamos trabajado para ahorrar dinero solo para esta ocasión. En lugar de alegrarse por nosotros, esto la hizo sentir aún más molesta, y comenzó a decirle a Jacob lo triste que estaba de que ya no la necesitara. Pero el padre de Jacob parecía estar muy orgulloso de nosotros. Su padre, a diferencia de su madre y su hermana, siempre fue muy calmado y nunca tuvo un problema con nuestra relación. Como su madre continuaba quejándose con Jacob, hicimos un compromiso diciéndole que nos encantaría si quisiera organizar la cena de ensayo para nosotros. Ella aceptó y apreciamos el gesto. Sin embargo, a medida que se acercaba la boda, las cosas tomaron un giro inesperado. El primer incidente fue cuando su cuñada se autoinvitó a cenar con nosotros, diciéndole a Jacob cuánto lo extrañaba. Para ese momento, Jacob y yo ya vivíamos solos después de nuestro compromiso, así que pensamos que realmente quería pasar tiempo con su hermano. Así que aceptamos. Jacob me preguntó claramente si estaba bien con tener una cena con ella, y de mala gana acepté porque no quería ser grosera con quien pronto sería parte de mi familia. Mientras disfrutábamos de una buena comida, de repente su cuñada comenzó a hablar sobre cuánto detestaba a las parejas infieles y que los infieles no eran más que unos inútiles. La miramos con curiosidad, preguntándonos a dónde quería llegar con eso. Entonces, su cuñada me miró directamente a la cara y me preguntó cómo se sentía ser una inútil. Fruncí el ceño, confundida, y entonces su cuñada comenzó a gritar, acusándome de tener una aventura con mi compañero de trabajo, Sach. Jacob le preguntó a qué se refería, y triunfalmente comenzó a sacar fotos de mí y uno de mis compañeros de trabajo, agitándolas y afirmando que me había atrapado con las manos en la masa. Ya sabía que nunca le había sido infiel a Jacob desde que comenzamos a salir. Así que también tenía curiosidad de por qué ella pensaba que estaba teniendo una aventura con mi compañero. Al revisar las fotos, parecían bastante inofensivas. Es cierto, Sach y yo éramos compañeros cercanos, pero solo porque ambos habíamos comenzado en la empresa al mismo tiempo y nos ayudábamos mutuamente cuando cometíamos errores para que nuestro jefe no nos reprendiera después. Sach incluso tenía una novia, y Jacob lo sabía.
No tengo candado en mi teléfono y siempre he sido muy transparente con Jacob sobre todos mis compañeros de trabajo. Estos momentos casuales capturados en las fotos fueron distorsionados por su cuñada en algo que no eran pruebas de una aventura imaginaria. En realidad, estaba muy lejos de sus acusaciones infundadas, y sentí una oleada de molestia por sus intentos de manchar mi integridad y tensar mi relación con Jacob. Antes de que pudiera hablar para defenderme, Jacob, sorprendido y visiblemente molesto, intervino por mí. Le preguntó a su cuñada por qué me estaba siguiendo y tomando fotos de mí con mis compañeros de trabajo en varios lugares públicos sin el consentimiento de nadie. Al escuchar esto, su cuñada empezó a justificar que solo quería investigarme ya que no era de su mismo estatus y temía que me casara con él solo para quitarle su dinero. Jacob le dijo firmemente a Sil que sus afirmaciones eran infundadas y que estaba creando un drama innecesario de la nada. Intentó razonar con ella, pidiéndole que dejara de esparcir mentiras y de tratar de dañar nuestra relación, pero ella seguía gritándole que debía abrir los ojos al obvio romance que estaba ocurriendo. Yo también intenté decirle que solo éramos compañeros de trabajo, pero ella se aferró vehementemente a sus declaraciones. La atmósfera se volvió tensa a medida que sus acusaciones se intensificaban. Me cansé de sus acusaciones a gritos. Entonces le dije a mi cuñada que iba a presentar una denuncia policial en su contra por haber tomado ilegalmente mis fotos y acosarme. Su expresión se volvió aterrorizada cuando me miró y me preguntó si hablaba en serio. Le dije que claramente tenía todas las pruebas y que ella me había acosado intencionalmente y tomado estas fotografías de mí con mis compañeros de trabajo sin mi consentimiento, y que estaba tratando de difamarme con mentiras ridículas. Sil miró a Jacob y luego a mí y empezó a suplicar que todo esto era solo para proteger a su hermano. Dijo que no pensaba que fuera tan grave. Comenzó a rogarle a Jacob que hablara conmigo, ya que había hecho todo esto por él, y que si presentaba una denuncia, afectaría su trabajo en el futuro. Le dije firmemente a mi cuñada que solo ella podía salvarse a sí misma. En ese punto, Sil me preguntó qué era lo que quería, y le dije que no iba a presentar una denuncia en su contra siempre y cuando se mantuviera alejada de mi vida. En ese momento, no había nada que Sil pudiera hacer para escapar de esta situación. Miró a su hermano, pero Jacob me apoyó y le dijo que debería estar agradecida de que yo estuviera dispuesta a dejar pasar esto, ya que lo que había hecho estaba claramente muy mal, por lo que finalmente accedió de mala gana a mantenerse alejada de mí. Y desde ese día, ella y yo no hemos hablado. Jacob continúa teniendo una relación con ella, pero ella nunca se ha atrevido a hablarme después de eso. Ahora, el segundo incidente que ocurrió antes de nuestra boda fue justo la noche antes, durante nuestra cena de ensayo. Mi suegra, que había insistido en hacerse responsable de la cena de ensayo, rechazó nuestra oferta de ayudarla de cualquier manera en la preparación del evento y nos dijo que se encargaría de todo. Sin embargo, al llegar, se hizo evidente que las preparaciones no eran las anticipadas. La cena de ensayo resultó ser una colección de manteles plásticos sobre mesas de picnic y comida mexicana fría. Durante la cena, ella actuó molesta y eso hizo que toda la celebración se sintiera un poco incómoda. Se emborrachó y comenzó a comportarse de manera inapropiada con los otros invitados, diciendo que no podía esperar a que la boda terminara y que lo estresante que había sido, aunque no había contribuido financieramente ni en la planificación. Eventualmente, mi suegro se enfadó también y la sacó del lugar. Mi cuñada trató de protestar, justificando el comportamiento de su madre, pero mi suegro se negó a escucharla. Como te podrás imaginar, fue un completo desastre. Empecé a temer que ambas mujeres de alguna manera arruinarían mi boda al día siguiente también. Esa noche, Jacob y yo tuvimos nuestra primera pelea. Le dije firmemente que necesitaba desinvitar a su madre y a su hermana, ya que claramente, con la forma en que estaban actuando, harían algo para opacarnos durante la boda. Mi esposo se negó rotundamente y trató de asegurarme que su padre estaría allí y no les permitiría salirse con la suya. Entonces tuve que amenazar a Jacob, diciéndole que si no desinvitaba a su madre y a su hermana, no habría boda. Al día siguiente, Jacob estaba visiblemente impactado por mi exigencia. Sabía exactamente cómo sonaba, pero estaba ansiosa pensando en lo que estas mujeres podrían estar tramando. No quería volver a sentirme avergonzada delante de mi familia y amigos el día de mi boda. Jacob claramente no tenía límites firmes, pero esperaba que con este ultimátum entendiera cuánto estaban empezando a afectar nuestra relación. Afortunadamente, Jacob lo entendió y tomó la decisión correcta. Llamó a su papá temprano por la mañana y le informó que su madre y su hermana ya no estaban invitadas.
Pil ni siquiera pareció sorprendido y le aseguró que se encargaría de que Mel y Pil no aparecieran sin invitación. Después de unos momentos de nuestra conversación con Pil, mi suegra y mi cuñada empezaron a llamar a Jacob continuamente, claramente para convencerlo de que las dejara asistir a la boda. Pero Jacob les dijo firmemente que, después de cómo se habían comportado conmigo a lo largo de nuestra relación, no se sentía cómodo con ellas. Durante la boda, al escuchar esto, mi suegra empezó a decirle lo mala mujer que yo era por haberme interpuesto entre él y su madre. Y Pil también intentó razonar con él, pero Jacob se mantuvo firme. Me sentí mal porque Pil no pudo asistir a nuestra boda por culpa de su esposa y su hermana. Y créeme, me sentí horrible por mi ultimátum, pero todos mis sentimientos de culpa se desvanecieron cuando más tarde me enteré, por algunos primos de Jacob, que mi cuñada y mi suegra planeaban vestirse de blanco en nuestra boda. Me dijeron que tenían un grupo familiar de WhatsApp donde solo estaban las mujeres de la familia. Y en ese grupo, mi cuñada había animado a las demás a vestir de blanco, diciendo también que no había razón para que solo la novia fuera la única en usar ese color. Me sorprendió lo bajo que estaban dispuestas a llegar para lastimarme. Después de enterarme de esto, me alegré de que no estuvieran invitadas. Jacob sí extrañaba a su familia, pero también entendía de dónde venía mi postura. En general, tuvimos una boda maravillosa y nadie intentó opacarnos. Pero desde ese día, mi suegra y mi cuñada dejaron de hablarme por completo, lo cual me alegró mucho y me sentí perfectamente cómoda con ello. Solo invitaban a mi esposo a cenar o en ocasiones especiales, lo cual no me molestaba en absoluto. Por otro lado, Pil fue amable conmigo, y seguimos en contacto a lo largo de los años. Jacob y yo ahorramos nuestro dinero meticulosamente y eventualmente compramos una nueva casa. Este año, es nuestra primera casa, y como te imaginarás, estábamos muy emocionados de finalmente ser dueños de algo tan grande. Sus padres y mi cuñada vinieron a visitar nuestra casa para una pequeña celebración de inauguración. Y ese día, para evitarlos, fui a visitar a mis padres y pasé tiempo con mi familia. Ahora, llegando al tema principal, el mes pasado, de la nada, mi suegra me llamó. Esto fue muy inesperado, ya que ella y yo nunca habíamos hablado desde el día en que me casé con Jacob. Sorprendentemente, me preguntó de manera casual cómo había estado y cómo iba mi vida. Me sorprendió su repentino interés, pero respondí sus preguntas de todas formas. Luego empezó a preguntar cómo se sentía vivir en una casa tan grande cuando solo éramos Jacob y yo. Sus palabras me dolieron, porque Jacob y yo habíamos estado intentando quedar embarazados por mucho tiempo, pero debido a algunos problemas de infertilidad, no había podido quedar embarazada. Jacob lo sabía, y aunque nos advirtieron que tal vez nunca podríamos tener hijos propios, eventualmente lo habíamos aceptado. Le había dicho a Jacob varias veces cuando me enteré de la noticia por primera vez que era bienvenido a divorciarse de mí si así lo quería. Para que eventualmente pudiera casarse con alguien más y tener sus propios hijos. Pero Jacob siempre se había quedado a mi lado. Me amaba y me decía que estaba bien no tener hijos, siempre y cuando nos tuviéramos el uno al otro. Obviamente, nuestras familias también sabían sobre esto, por lo que mi suegra hacía comentarios sutiles al respecto. Luego procedió a informarme que mi cuñada estaba embarazada. Me sorprendió escuchar esto, ya que este sería su sexto hijo. Había escuchado de Jacob lo desocupado que era su esposo y como no creía en el uso de anticonceptivos, lo que llevaba a estos embarazos accidentales. El esposo de mi cuñada era el epítome de la pereza y no hacía nada en la casa para ayudarla ni con los niños. He oído de Jacob que la trata como su sirvienta personal. Ni siquiera paga ninguna de las cuentas de la casa, mientras ella sigue trabajando en varios trabajos de medio tiempo y él se pasa todo el día jugando videojuegos. A pesar de que todos le han hablado sobre esto, mi cuñada nunca lo deja. Luego mi suegra continuó diciendo que, como mi cuñada ya no podía seguir trabajando durante su embarazo, pensaba que sería una buena idea que Jacob y yo les diéramos nuestra casa, ya que era demasiado grande para una pareja sin hijos como nosotros. Me quedé asombrada por su demanda y me costó encontrar palabras. Le pregunté si me estaba bromeando. Pero mi suegra continuó diciendo que, de hecho, hablaba muy en serio y que mi cuñada y su esposo merecían vivir en una casa más grande. Pero como ella no tenía espacio en su propia casa para que se mudaran, les había sugerido que se mudaran con nosotros. El peso de este anuncio quedó en el aire, y me encontré tratando de componer una respuesta en medio del torbellino de emociones que ahora me envolvía. Le expliqué que esta era nuestra casa, que aún estábamos pagando.
La idea de que alguien más se mudara con nosotros tan repentinamente sin siquiera pedirnos permiso era intrusiva y ridícula. Sin embargo, mi suegra insistió, enfatizando que ya había hablado con Jacob y que él había estado de acuerdo con nosotros. Esto me pareció extraño, ya que Jacob y yo siempre compartimos todo entre nosotros. Y estaba segura de que él me habría contado las noticias si hubiera aceptado que su hermana y su familia se quedaran con nosotros. Le dije firmemente a mi suegra que, como la casa pertenecía tanto a Jacob como a mí, él no podía dar permiso por su cuenta. Sin mi consentimiento, nadie podría vivir aquí con nosotros sin que ambos estuviéramos de acuerdo, sin llegar a un compromiso. Le dije que estaría feliz de recibir a mi cuñada y su esposo por unos días si eso era lo que querían, pero no permitiría que se mudaran conmigo. Mi suegra, por otro lado, comenzó a gritarme, diciendo que hacer espacio para mi cuñada y su esposo era algo que se esperaba de mí como nuera. Y que si accedía a sus demandas, todos nuestros problemas pasados serían perdonados. Así que, enojada, le respondí, claro, estaré feliz de dejarles nuestra casa. Pero como ves, seguimos pagando esta casa. Y sé que si mi cuñada y su esposo se mudan, no nos ayudarán con la hipoteca ni las facturas. Por lo tanto, creo que deberías asumir algo de responsabilidad y ayudar a pagar para que mi cuñada, su esposo y sus hijos vivan en nuestra casa. Estaré feliz si puedes pagar solo la hipoteca por nosotros, y nosotros nos encargaremos de las facturas de todos. Sé que no podrás pagar la hipoteca solo con el trabajo que tienes, así que dime, ¿cuándo conseguirás un segundo trabajo para pagar la deuda? Al escuchar esto, mi suegra estalló en un ataque de ira, gritando y expresando su disgusto. Me dijo que era ridículo de mi parte pedirle que pagara nuestra hipoteca. Y yo le respondí que era igual de ridículo que ella esperara que nosotros cuidáramos de la familia de mi cuñada y les permitiéramos mudarse. Esto la enfureció aún más y continuó gritando, mientras yo sonreía con satisfacción. Colgó el teléfono cuando se dio cuenta de que no iba a ceder a sus demandas. Poco después, mi cuñada me llamó gritando por atreverme a pedirle a su madre que pagara nuestra hipoteca. Continuó diciendo que siempre supo que yo era una simple cazafortunas. Y le dije que la cazafortunas era ella por intentar vivir con nosotros. Y que si alguna vez quería ver quién era la verdadera cazafortunas de la familia, entonces necesitaba mirar a su propia pareja, que no hacía nada para ayudarla. Esto pareció callarla. Le dije firmemente que podía discutir conmigo todo lo que quisiera, pero que nunca permitiría que su familia entrara a nuestra casa, a menos que quisieran ayudarnos con la hipoteca. Me acusó de ser insensible y de priorizar el dinero sobre la familia. Las tornas habían cambiado, y me sentí aliviada por la idea de defenderme y no dar marcha atrás, recuperando el control de mi hogar. Sin embargo, me siento un poco culpable al pensar en mi exesposo, y estoy aquí en Reddit preguntándome si lo que he hecho me convierte en una mala persona. Actualización 1. Gracias a todos los que me han mostrado su apoyo. Para responder la pregunta más importante que todos siguen haciendo, ¿por qué mi suegra exigiría algo tan ridículo de nosotros? Es porque mi suegra siempre ha sido así de arrogante. Claramente, mi esposo ha permitido que esta farsa continúe por demasiado tiempo. Y él y yo necesitamos sentarnos y tener una conversación seria sobre esto. Es patético como mi suegra puede mentir sobre su propio hijo solo para salirse con la suya. Mi cuñada es solo una pieza en su juego, que sigue todo lo que su mamá quiere, porque mi suegra siempre ha favorecido mucho a mi esposo. Mi cuñada simplemente escucha todo lo que dice su mamá con la esperanza de que también la favorezca. En este caso, mi cuñada se beneficiaba de la situación, ya que podría depender de nosotros para pagar sus cuentas y cuidar a sus hijos, mientras su esposo inútil no haría nada. Estoy esperando a que mi esposo regrese de su viaje de negocios para que podamos hablar. No quiero discutir esto por teléfono con él, ya que es demasiado importante. Actualización 2. Han pasado 3 días desde mi última actualización. Como mencioné antes, estaba esperando a que mi esposo regresara. Cuando volvió y finalmente pudimos sentarnos a hablar, le conté cómo su madre me había llamado exigiendo que dejáramos nuestra casa para su hermana y su familia. Jacob claramente se sorprendió al escuchar esto. Entonces le conté toda la historia. Luego confesó que no tenía ni idea de todo esto y que lo único que su madre le había dicho antes de irse de viaje era que su hermana estaba embarazada. Eso era todo lo que sabía sobre la situación. No tenía ni idea de que ella haría demandas tan ridículas. Le dije firmemente que esperaba que hablara con su madre sobre esto y se encargara de la situación, ya que yo no podía lidiar con su familia. Y él estuvo de acuerdo.
Llamó a su madre delante de mí y le preguntó por qué me había mentido sobre él. Atrapada con las manos en la masa, su madre intentó retractarse diciendo que no había mentido exactamente y que sabía que él no tendría problema con que su hermana viviera con nosotros, así que decidió tomar cartas en el asunto y preguntarme directamente. Jacob la interrumpió y le preguntó por qué había asumido que él no tendría problema con que su hermana y toda su familia se mudaran con nosotros. Su madre le dijo que él y su hermana eran muy cercanos, por lo que obviamente eso significaba que a él le gustaría ayudarlos permitiendo que su familia se mudara con nosotros. Al escuchar esto, cerré los ojos con frustración, pero mantuve la boca cerrada ya que Jacob necesitaba lidiar con su madre. Mi esposo entonces le dijo firmemente que de ninguna manera permitiría que su hermana, su esposo sin trabajo y sus 6 hijos se mudaran con nosotros y que ella no tenía derecho a obligarnos a cuidar de ellos. Su madre comenzó a gritar que su hermana realmente necesitaba a alguien en este momento. Pero mi esposo le dijo que no era nuestra responsabilidad y que si ella los quería, entonces que se hiciera cargo de su hermana. Su madre empezó a decir que su padre no quería eso y que su casa era demasiado pequeña, pero que nosotros vivíamos en una casa tan grande, que fácilmente podríamos ayudar a su hermana. Incluso dijo que, como yo no tenía hijos de todas maneras, podría ayudar con los hijos de su hermana y que esto me haría sentir realizada. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, pero por primera vez vi el rostro de mi esposo cambiar de color. Le gritó a su madre que no tenía derecho a decir algo tan insensible sobre mí y que no podía usar eso en mi contra para obligarme a cuidar de los hijos de su hermana. Continuó diciéndole que su padre tenía razón en no querer nada que ver con su hermana, ya que se había convertido en una máquina de tener hijos y que estaba harto de ambas. Su madre intentó retractarse, pero Jacob siguió gritándole que había intentado lo mejor para tener una buena relación con ellos, incluso después de que continuamente me habían faltado el respeto, pero que ya no podía soportarlo más. Su madre comenzó a rogarle, pero Jacob le dijo que esta era nuestra casa y que yo era su esposa y que cualquiera que me faltara el respeto, también lo faltaba a él y no merecía estar en su vida. Con esas últimas palabras, Jacob cortó la llamada. Desde entonces, no ha tenido contacto ni con su hermana ni con su madre. Su padre lo llamó para hablar con él, pero después de enterarse de todo el incidente, entendió exactamente por qué Jacob había tomado una decisión tan drástica. Su padre habló conmigo y se disculpó en nombre de su esposa, pero le dije que no era culpa suya. De todas formas, actualización 3. Han sido 2 semanas interesantes. Mucha gente sugirió que instalara cámaras alrededor de mi casa por si acaso Mig y Sil decidían aparecerse y hacer una escena. Así que las pedí en línea e instalé todas alrededor de mi hogar. Pues, como era de esperarse, decidieron venir el fin de semana pasado, tocando mi puerta cuando estaba sola. Cuando los vi en la cámara, llamé a Jacob inmediatamente y me dijo que venía en camino. Cuando abrí la puerta, ahí estaban, Mig y Sil, luciendo furiosas. Exigieron que las dejara entrar, pero me mantuve firme, negándoles la entrada y diciéndoles que si tenían algo que hablar, podían hacerlo desde afuera. Además, Milla empezó a gritar diciendo lo despiadada que era, acusándome de ser codiciosa y egoísta. Con calma le dije que esta era nuestra casa y no tenían derecho a entrar sin invitación. Mi siguió con su ataque, sin darse cuenta de que las cámaras estaban capturando cada momento. Le recordé con calma nuestra conversación anterior, reiterando que no iba a vender nuestra casa por ella o su esposo, y que si tenía algo más que discutir, debería esperar a que Jacob regresara. Sil, por su parte, empezó a gritar que yo estaba rompiendo a la familia sin motivo y que estaba siendo demasiado terca. Me dijo que no solo era una interesada como siempre había creído, sino que ahora también estaba tratando de alejar a su hermano de ellos. Les informé que lo que estaban diciendo estaba siendo grabado por nuestras cámaras y que usaría esa evidencia para obtener una orden de restricción en su contra, para que la próxima vez no pudieran acercarse a menos de 50 pies de nuestra casa. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa, y Mill gritó que no me atrevería a hacerlo. Le sonreí con suficiencia y le dije que si no salían de nuestra propiedad en ese mismo instante, recibiría una orden legal muy pronto. Esto las asustó. Entonces Sil empezó a decir que yo estaba exagerando y que no era para tanto. Afortunadamente, en ese momento llegó Jacob. Caminó hacia nosotras con calma y le preguntó a Mill qué estaban haciendo ahí. Mill corrió a abrazarlo, pero él la esquivó y volvió a preguntarle firmemente qué hacían ella y Sil en nuestra casa. Sil empezó a decir que sabían que yo era la que intentaba controlar su vida al no dejarlo hablar con ellas, y que habían venido a confrontarme. Puse los ojos en blanco por lo absurdo que sonaban las dos.
Jacob les aclaró a ambas que fue él quien decidió cortar toda comunicación y que no quería saber nada de ellas. Millie empezó a rogarle que la perdonara, pero él simplemente les pidió que abandonaran la propiedad o no tendría más opción que llamar a la policía. Sus ojos se abrieron de nuevo con sorpresa. Claramente, no esperaban esa reacción de su parte. Jacob continuó diciéndoles que si volvían a aparecerse en nuestra casa, estaríamos en todo nuestro derecho de llamar a la policía y hacer que la sacaran por la fuerza. Parecían devastadas, pero a Jacob ya no le importaba. Me sentí aliviada de que mi esposo finalmente estuviera defendiéndome. Finalmente, ambas se fueron, aún furiosas. Desde entonces, Jacob también ha hablado con Phil, quien estaba tan sorprendido como nosotros de que Millie y Sil se presentaran en nuestra casa sin avisar. Nos aseguró que habíamos hecho bien al no dejarlas entrar. También está cada vez más frustrado con su comportamiento. Sé que, con Jacob siendo tan firme y echándolas de la casa, no se atreverán a volver a pisar nuestra propiedad. Si lo hacen, bueno, contactaré a un abogado y les enviaré una notificación de inmediato. Estoy contenta de que mi esposo finalmente se haya dado cuenta de lo tóxica que es su familia. Espero que ya no nos molesten más y podamos vivir nuestras vidas en paz. Eso espero. Esta es mi última actualización, ya que quiero pasar página y dejar atrás esta situación.